Nos hallamos delante de la fachada de la Basílica Catedral de Lima, la iglesia más importante de nuestra capital, que fue creada, fue fundada el mismo día en que se fundó Lima, el 18 de enero de 1535, es decir, que va a cumplir pronto 500 años como nuestra ciudad. Como diócesis, queda constituida unos años después, una de las diócesis más grandes del mundo católico, porque abarcaba desde el sur de Chile hasta Panamá. Los países no habían sido creados todavía, todo era parte del virreinato del Perú y la diócesis de Lima cubría ese inmenso espacio. Cuando uno entra descubre que hay 3 naves, 2 laterales y una principal donde están las bancas para que se sienten los fieles durante la misa. A la derecha de esta nave por la que hemos entrado, la primera capilla está consagrada a la memoria de Francisco Pizarro. Vamos a entrar a ella para ver qué descubrimos. Por lo pronto saludamos al señor Ernesto Linares, quien es el señor Ernesto Pilares, que es guía de la catedral desde hace 40 años, es un guía profesional y va a tener la amabilidad de acompañarnos durante nuestra visita. Muchas gracias, señor Pilares. Díganos, por favor, acá están los restos que se conservan de Pizarro, que como sabemos murió asesinado cerca de acá en 1545, es decir, 6 años después de haber fundado Lima, y fue asesinado por españoles, por almagristas, rebeldes a su autoridad. Y hay acá un esquema con el esqueleto de Pizarro. Se hizo un estudio antropológico forense y se determinó que él murió a los 64 años de edad. ¿De qué exactamente? Que Francisco Pizarro fue asesinado el 26 de junio del año de 1541 en el Palacio de Gobierno, que antiguamente fue la Casa de Pizarro, luego fue el Palacio de los Virreyes o el Palacio de Gobierno. En 1977 se hizo la primera restauración debajo del altar mayor en la cripta arzobispal y en ese lugar se encuentran los restos originales de Francisco Pizarro. Es decir, que durante más de 4 siglos no se sabían en dónde estaban estos restos, quedaron ahí olvidados bajo el altar y hallados, me dice, recién hace poco tiempo. Sí, exactamente. Pizarro nunca se supo dónde fue enterrado, pero sí se supo que estuvo enterrado dentro de los terrenos de la Catedral de Lima. Es por eso que en el año de 1977, cuando se hizo la primera restauración de la cripta arzobispal, en ese lugar van a encontrar los restos originales. ¿Cuántas heridas sufrió del ataque del cual él murió por parte de almagristas? Bueno, él fue asesinado de la estocada en la garganta, pero los almagristas, ellos para asegurarse que Pizarro estaba muerto, prácticamente le metieron 14 estocadas más aproximadamente. Usted dice que la muerte está causada por esa estocada. Claro, por la estocada que se ve allá se ve. Pero no se privaron, parece, de meterle también la espada en la propia cabeza, ¿no? No, muerto Pizarro le arrojaron un objeto contundente en la cabeza, el cual le destrozaron parte del cráneo. De acuerdo. Y lo que se halló es entonces en 1777, más de 1977, en 2 cajas. Exactamente. Sí. En la cajita pequeña de bronce se encontró el cráneo de Pizarro, que se encontraba dentro de la caja de madera que contenía el resto del cuerpo, huesos. De acuerdo. Y hay una inscripción en español antiguo difícil de leer. ¿Qué dice? Dice, aquí se encuentra la cabeza del marqués gobernador don Francisco Pizarro, que descubrió los reinos del Perú y la puso en la Real Corona de Castilla. De acuerdo, y se ha construido todo este monumento funerario para servir de espacio que contiene la caja en donde están los restos de Pizarro. Exactamente. Toda la decoración de la capilla está hecha a base de mosaicos venecianos. Se calcula que hay aproximadamente 3 millones de mosaicos venecianos. 3 millones de mosaicos. Muy bien, vamos a seguir caminando como quien va hacia el altar para ver qué otras capillas hay en esta nave derecha. Y desde ya estamos viendo una con una gran puerta verde abierta, en donde se divide en el centro del altar una virgen. No, es un crucifijo acá, es un crucifijo. Vamos a ir una capilla más para descubrir a la Candelaria. Entre tanto, ¿qué se ve al fondo, señor Pilares? Al fondo se está haciendo el monumento para la adoración del Santísimo Sacramento. Ah, algo nuevo. No, todos los años se prepara
¿cómo se llama? El monumento para adorar al Santísimo Sacramento. De acuerdo. Bueno, ahora sí, vemos a esta Virgen con una vela en la mano, parece un poco a la Virgen puneña. Claro, ella es la Virgen de la Candelaria. Actualmente ella es patrona del departamento de Puno, acá en el Perú. De acuerdo. Y vemos que hay una cripta. ¿Por qué está abierta así? Esta cripta. Bueno, esta cripta se encontró en el año 2011 cuando se hizo una restauración del mármol. Se han encontrado aproximadamente 5 tumbas y dentro de las 5 tumbas 70 personas enterradas entre adultos y niños, hombres y mujeres. Ahora, posiblemente estas personas que han sido enterradas aquí hayan pertenecido antiguamente a cofradías religiosas. Cofradías que son también oficios, ¿no? Reúnen a personas que tienen una práctica profesional común, carpinteros. Exactamente. Acá se consideraba mucho la cofradía de los carpinteros y la cofradía de los zapateros. De acuerdo. Seguimos caminando y la cuarta capilla, tercera que vamos a visitar, es obviamente, uno ve ahí una estatua en tamaño natural de un cardenal que hemos conocido, porque usted comenzó a trabajar bajo su autoridad, Monseñor Landazuri, ¿no? Claro, exacto. Pero esta es la capilla dedicada a Santo Toribio de Mogrovejo. La escultura es de Santo Toribio de Mogrovejo. Y para el lado izquierdo en la pared tenemos enterrado nosotros al segundo cardenal que tuvo el Perú, Juan Landazuri, que falleció en el año de 1997. Segundo cardenal, porque el primero fue de los años 40, Monseñor Guevara, ¿no? Sí, Juan Gualberto de Guevara. De acuerdo. Y hay un cráneo ahí en el centro del altar negro. Exactamente. El templete de plata contiene el cráneo original de Santo Toribio de Mogrovejo. Y en las hornacinas de este altar uno ve a personajes de etnias diferentes. Acá se trata manifiestamente de un compatriota nuestro nativo de la selva, ¿no? No, exactamente. Es que Santo Toribio de Mogrovejo es considerado patrón de los indígenas. Él es el protector. Y ambas hornacinas podemos apreciar para el lado derecho un indio y para el lado izquierdo un mestizo, ya que él se encargó de la evangelización de estos personajes. Él es considerado el protector de los indígenas. En realidad él fue el arzobispo durante 25 años, recorrió, dicen que a pie, esta inmensa diócesis. Tanto es así que murió en Saña, a varios cientos de kilómetros al norte, en lo que es hoy Lambayeque, ¿no? Exacto. Él recorrió todo el Perú a pie evangelizando y llegó enfermo ya a Saña, al norte del Perú, en el cual falleció en el año de 1606. Nos estamos acercando al fin de esta nave. ¿Cuántos metros tiene de largo la catedral? 21 metros. Sí, sí, ¿no? Acá estamos llegando a la última capilla antes del espacio donde está el Santísimo Sacramento, que es la capilla dedicada a Santa Ana, que es la madre de la Virgen María. Exacto, capilla dedicada a Santa Ana. Importante esta capilla porque aquí está enterrado el primer alcalde que tuvo la ciudad de Lima, don Nicolás de Rivera el Viejo, junto con su esposa Elvira Dávalos. Nicolás de Rivera me parece que estuvo en la Isla del Gallo con Pizarro, es uno de los 13 que deciden ir al sur, ¿no? Y son los audaces. Pizarro marca con su espada una línea, quienes pasen esta línea van a ser ricos. Exacto, él conformó uno de los 13 del Gallo, cuando Pizarro decide trazar una línea en el suelo llegando a la Isla del Gallo y solo 13 lo acompañaron a la conquista del Perú, que son llamados los 13 del Gallo o los 13 de la Fama. ¿Cómo se explica que Nicolás de Rivera esté enterrado acá con toda tranquilidad, mientras que Pizarro desapareció y se le encontró 4 siglos después de muerto bajo el altar? Bueno, debe ser en esa época, en esos tiempos cuando se daban lugares de enterramientos en las iglesias, porque antiguamente en Lima no existían cementerios populares y mayormente las personas eran enterrados en las iglesias. Claro. Ha habido que esperar hasta el siglo XIX para el presbítero maestro, ¿no? No habían cementerios. No, no había. El primer cementerio que se inaugura fue el presbítero Matías Maestro en el año de 1808. Ahora, este es un altar diferente por su madera. ¿De dónde vendrá esa madera? Mayormente al Perú se trajo la madera cedro de Centroamérica. Llegó la madera cedro de Nicaragua y la madera cedro de Panamá, ya que en la época del siglo XVII y XVIII no había comunicación ni forma de ingresar a la selva peruana. Muchísimas gracias, señor Ernesto Linares, por esta guía. Le digo Linares, es Ernesto Linares. Muchísimas gracias, señor Ernesto Pilares, por guiarnos de una manera tan viva, porque
hay mucho que descubrir en esta catedral, concentra mucho de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Exacto, hay muchas cosas dentro de la catedral que muchas de las personas que ingresan ven la catedral como una iglesia, pero no saben la historia que tenemos. Muy bien, vamos a continuar visitando ya no la nave derecha, sino la nave izquierda, con el guía oficial de la catedral, Ernesto Pilares. Continuamos con nuestro programa especial con motivo de la Semana Santa, descubriendo algunos de los misterios, de los rincones y los secretos de la Catedral de Lima, como dijimos, fundada el mismo día en que se fundó nuestra ciudad, es decir, 18 de enero de 1535. Y acá nos hallamos a la izquierda del altar principal, en espacios que antiguamente fueron parte de la sacristía y que hoy ha sido habilitado como un museo de la Catedral de Lima. Entramos y vemos este lienzo de 1725 que representa a los 14 incas y junto a ellos a los reyes que desde Carlos V, en este caso hasta Felipe V, que era el rey cuando se hizo este cuadro, han sido los reyes de España, de ese título, la autoridad en el territorio que hoy es el Perú. Lo interesante es que hay una continuidad en la visión de esa época entre los monarcas incas y los monarcas ibéricos de 1725. Si uno entra, en primer lugar saludamos nuevamente al guía, al señor Ernesto Pilares, y le agradecemos porque su vasta experiencia de 40 años acá la está poniendo a nuestro servicio. Todo este espacio que era antes de ser convertido en el Museo de la Catedral. Esta era la antes sacristía mayor. Se llama así porque está antes de lo que continúa la sacristía mayor. Y al fondo vemos una serie de objetos de uso litúrgico y entre ellos tengo entendido algunas donaciones hechas por los papas que han venido a visitar la catedral y a oficiar en ella. Por una parte Juan Pablo II, el 85 y el 88, y más recientemente el Papa Francisco. Exacto, ellos visitaron el Perú, los dos papas, San Juan Pablo II en 1985 y nuevamente en 1988, y el actual Papa Francisco que nos visitó en enero del año 2018. De acuerdo. Señor Linares, si es que me permite, acá tenemos ostensorios, ¿no?, que son objetos de arte, pero al servicio de la misa, en este caso para poner la hostia, ¿no? Claro, son custodias que mayoría pertenecen al siglo XVIII, están hechas en bronce dorado y algunas tienen incrustaciones de piedra, pero son piedras semipreciosas, son imitaciones de las originales. Y acá tenemos fuentes de agua. Exacto, son las piletas de la purificación que están hechas en piedra de Huamanga, esa es la piedra típica del departamento de Ayacucho de la ciudad de Huamanga. ¿Cómo se hace llegar el agua acá? Disculpe que le haga una pregunta totalmente terrenal, ¿no? Pero es interesante. ¿Cómo se hace llegar el agua? Es que antiguamente cuando el arzobispo se revestía en este lado, porque este vendría a ser la gran sacristía mayor, una vez que él se revestía, se acercaba ante estas piletas a purificarse las manos o a lavarse las manos, ya que antiguamente por los caños brotaba agua. El arzobispo, al momento que brotaba el agua, él lo bendecía y lo pasaba a ser bendita. Luego de ahí se purificaba, se lavaba las manos y salía en procesión para la Santa Misa. De acuerdo, vamos a continuar nuestro paseo en la nave izquierda, salimos del museo y nos vamos a encaminar a las capillas que hay después de esta zona. ¿Cuántas capillas tenemos en esta nave izquierda, señor Pilares? 7. En total la catedral cuenta con 15 capillas. Hay un altar principal y 15 capillas. De este lado 7, del otro 8. Exacto. Pero nosotros, bueno, Pizarro lo consideramos, no es una capilla, pero es la tumba de Pizarro, porque en realidad capilla solo se dedica a santos. Sí, Pizarro, santo creo que no era exactamente, ¿no? No. Veo que algunas de las donaciones de algunas relieves de madera muy impresionantes son hechas por su hija Francisca. Bueno, sí, hay una historia que cuenta, claro, este es el retablo de Nuestra Señora de la Evangelización. Este retablo data del año de 1654, está hecho todo en madera, con pan de oro y está dedicada a Nuestra Señora de la Evangelización. La imagen que se aprecia en la parte central fue la primera imagen que llegó al Perú.
Esta Virgen llegó al Perú en el año de 1551, fue obsequio del rey Carlos I, Carlos V de España. Ahora, el Papa San Juan Pablo II, en la primera visita en el año 85, a esta Virgen le obsequia la corona de plata. Y en el año 88, en la segunda visita que realiza el Papa nuevamente al Perú, le obsequia a la Virgen la rosa de oro, que la tiene sostenida en su mano derecha. De acuerdo, a la Virgen de la evangelización. Entonces, luego tenemos una gran puerta que nos lleva a espacios abiertos, a la parte, digamos, interior del espacio de la catedral, ¿no? Vamos a ver esto, pero es un vasto espacio que parece un patio. Exacto, es un patio que lleva de nombre el Patio de los Naranjos, porque al momento que se comenzó a reconstruir la catedral o a construir, a sus inicios quisieron hacer una catedral similar a la Catedral de Sevilla, España. Por eso que nosotros tenemos dentro de la catedral este patio que se llama el Patio de los Naranjos por la tradición de los planos, ¿no? Porque en la Catedral de Sevilla, España, sí existía un jardín que se sembraba el fruto de la naranja. Y tengo entendido que por acá hay archivos. Exacto, ahí está el archivo para el lado derecho. Archivo tenemos una arzobispal. biblioteca también. De acuerdo, biblioteca y archivo. Y acá nos acercamos poco a poco a una capilla que tiene mucho que ver con la Universidad Decana de América. Cuéntenos cómo se llama esta capilla y cuál es su relación con la Universidad de San Marcos. Bueno, la capilla que vamos a ver a continuación es la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Antigua. Es una pintura sevillana del año de 1548. Ella es considerada la primera patrona de la Universidad Mayor de San Marcos. La Universidad Mayor de San Marcos se fundó el 12 de mayo del año de 1551. Es considerada la universidad más antigua de América. De acuerdo, vemos una imagen de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Exacto, Gran tenemos para el lado profesor izquierdo universitario. a San Marcos, que es el actual patrón de la universidad, y para el lado derecho a Santo Tomás de Aquino. San Marcos, que es el evangelista, Claro. cuyo nombre se dio a la universidad. En la universidad. Y es una universidad pontificia y civil, ¿no? Claro, exacto. Ahora, inclusive, todos los 12 de mayo que se celebra un aniversario más de la fundación de esta universidad, autoridades de esta universidad vienen a esta capilla y hacen un reponso, ¿no? En honor a su primera patrona. Y es verdad que aquí se han presentado tesis universitarias de sanmarquinos. Exactamente, claro. Antiguamente, cuando los alumnos de San Marcos terminaban su carrera profesional, su misa de graduación lo realizaban en esta capilla. Ya, y estamos viendo acá una bandera que me parece que mantiene el escudo de la Universidad de San Marcos. Exacto, es la bandera que representa a la bandera de la Universidad Mayor de San Marcos. Y este altar, díganos de qué origen puede ser y con qué material es hecho. Parece que fuese plaquet, ¿no? O plata podría ser, ¿no? Pero no hay una fecha exacta. Y encima de todo, Dios Padre bajo forma de un triángulo. Exacto, que representaría el Espíritu Santo. De acuerdo. Todos los 12 de mayo, si uno viene el 12 de mayo, acá hay autoridades de San Marcos. De acuerdo. Bueno, y acá nos acercamos a la salida, al término de la nave izquierda, y tenemos una última capilla, ¿no? Sí, es la capilla dedicada a la Sagrada Familia, pero actualmente, como se ha inaugurado el año jubilar acá en todo el mundo por el Papa Francisco, inaugurado el año jubilar, acá se expone el Santísimo Sacramento para que la gente ingrese a orar. Bueno, regresamos, señor Pilares, a la nave central. Hay gente sentada practicando culto, de manera que no las vamos a molestar, pero sí creo que una imagen final del altar visto desde lejos. Díganos una palabra sobre el altar. Bueno, el templete, que es la parte central que vendría a ser el altar mayor, es obra del presbítero Matías Maestro. Que no le gustaba el barroco y que destruyó lo que había antes de él, ¿no? Exactamente, él trajo al Perú el último estilo, que es el estilo neoclásico. De acuerdo, y vemos un púlpito acá, desde donde se comenta el Evangelio, y dos ambones en los lados laterales del coro, donde se leían textos. Claro, la sillería del coro que se observa es del año 1626, fue hecho por el catalán español Pedro de Noguera. Muchísimas gracias por tu visita, es un placer recorrer esta catedral con usted, muchas gracias y que siga usted
gozando de guiar a tantas personas en esta catedral. Sí, a usted, Muy muchas buenos gracias. días y feliz Igualmente, Semana Santa. igualmente, igualmente, Gracias. Ha sido la visita a la catedral que hemos hecho de la mano de la persona más indicada, que es el guía de hace 40 años, Ernesto Pilares, que ha tenido la amabilidad de revelarnos algunos secretos. Habrá que regresar para conocerla más a fondo. Gracias por su sintonía y nos reservamos para una segunda parte en este programa, pero sobre el convento de los descalzos en el RIMAC.